Y la pregunta inicial es, ¿qué es un hombre hecho y derecho? ¿Y qué concepto tenemos de lo que es un hombre hecho y derecho? Y realmente frente a la pregunta, muchas imágenes y conceptos pueden venir a nuestra mente. Iglesia Encuentro con Dios presenta TV Encuentro, un refrigerio a su corazón. ¿Y qué concepto tenemos de lo que es un hombre hecho y derecho? Y realmente frente a la pregunta, muchas imágenes y conceptos pueden venir a nuestra mente. Nosotros, pues, teniendo ya un trasfondo cristiano, conociendo lo que la palabra dice, podemos tener una idea de lo que la Biblia dice, qué es un hombre hecho y derecho. Pero generalmente, aún teniendo una formación cristiana, podríamos tener mucha influencia del mundo, siendo jóvenes más aún, y por lo tanto tener conceptos de lo que es una masculinidad no de acuerdo a la Biblia, sino bastante distorsionado. Entonces realmente cuando uno piensa en un hombre hecho y derecho, podríamos preguntar, ¿un ejemplo de un hombre hecho y derecho? Puede venir a nuestra mente la imagen de alguien, ¿no? Alguno podría pensar que es el que puede hacer muchas cosas con las manos, arreglar todas las cosas en el hogar, ¿no? El hombre derecho es aquel que tiene la fuerza de poder proteger frente a cualquier evento, es alguien con fuerza muscular, ¿no? Yo recuerdo mucho cuando estaba trabajando en la clínica, en un momento decidieron conversar con el jefe para pedirle un aumento de sueldo, y fui yo el que propuse esto, les hablé acerca de las probabilidades y la necesidad también que teníamos de que se nos aumente el sueldo por una justicia también dentro de todo lo que trabajábamos. Una señorita del grupo dijo, bueno, entonces, ¿quién va a ir a hablar con el jefe? Y entonces ella señaló al más alto del grupo, que era fornido, y dijo, tú, que eres un hombre hecho y derecho. Creo que en sus conceptos jamás me hubiera elegido a mí, ¿no? El más pequeño del grupo, el más delgado del grupo. O hombre hecho y derecho es aquel a quien nadie le manda, el jefe de todos. Ahora, cuando a Jesús le preguntaron acerca del matrimonio, Jesús fue al inicio, al Génesis 1, 2, para realmente explicar qué era el matrimonio. Lo que vamos a encontrar, por ejemplo, en primer lugar, es que el hombre fue puesto a trabajar desde el inicio. Y eso a la luz de toda la Biblia, lo vamos a encontrar en muchas ocasiones. Cómo es que la Biblia valora el trabajo. No solo en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. Pablo llegando a decir en un momento, el que no trabaja, que no coma. Desde el inicio el trabajo fue algo que estaba dentro de la labor del hombre. No fue producto del pecado, como algunos podrían pensar, el trabajo es producto del pecado. No es así. El trabajo fue antes que el pecado. El dolor del trabajo y la dificultad del trabajo sí son consecuencias del pecado, pero no así el trabajo. Todos nosotros quisiéramos al final de nuestros días escuchar estas palabras. Buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, ¿no? ¿Quién de nosotros no quiere escuchar eso de la boca, por así decirlo, de nuestro Dios? Buen siervo y fiel. ¿Quién no quiere escuchar eso? ¿Quién no quiere terminar sus días y escuchar ello? Y entonces viene la pregunta, ¿cómo lograr realmente dirigir a hombres jóvenes a cumplir lo que Dios manda? Sean nuestros hijos que van creciendo, que ya crecieron. ¿Cómo puedo enseñarles a ser hombres hechos y derechos? ¿Qué significa para mí? ¿Qué significa para ustedes
ser el hombre cristiano que quiero ser? ¿Qué significa para mí ser el hombre cristiano que mi familia necesita que sea? Frente a esa pregunta, creo que todos pueden darse cuenta de algunos defectos que ya cargamos y decir, esto no es lo que debería ser, ¿no? Debo cambiar. ¿Y por dónde empiezo? Entendemos nosotros la urgencia de que el hombre sea hombre y cumpla con lo que Dios demanda de él, ¿no? Entendemos, se habla de una crisis de liderazgo actual en el mundo entero, no solo en las iglesias, en el mundo entero. Hay una crisis de liderazgo. Y justamente es porque al hombre últimamente, en las últimas décadas y con el surgimiento del feminismo, se le ha degradado continuamente. Tanto así que actualmente el que realmente se comporta como el hombre de hace unas décadas, se lo ridiculiza. Y tantas otras formas que la cultura ha tomado de tal manera que ha hecho que el hombre pierda su posición de varón en la sociedad. Eso entonces nos ha llevado a una crisis de liderazgo. No es que no tengan que ver, está asociado la pérdida de lo que es el hombre y la pérdida de liderazgo en el mundo. Para que el mundo pueda ser dirigido de buena manera, hay una urgencia de que el hombre vuelva a ser hombre. Hay una urgencia de ya no ver más adultos que se comportan como niños, sino ver hombres que maduran y llegan a ser padres responsables, llegan a ser esposos responsables. ¿Dónde empezar entonces? En el huerto. En este primer capítulo va a resolver 4 preguntas. ¿Quiénes somos? ¿Dónde hemos sido puestos? ¿Qué somos? No quiénes, sino qué somos y cómo cumplimos. Leemos el versículo 7 del capítulo 2 de Génesis. Dice: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y el Señor Dios plantó un huerto hacia el oriente en Edén y puso allí al hombre que había formado. El hombre es una formación especial de Dios. Dios lo formó de una manera especial. A toda la demás creación Dios dio la palabra y apareció. Pero con el hombre fue diferente. Lo forma del polvo. No podemos olvidar eso en la meditación de qué es el hombre. Somos una formación especial de Dios. Nos moldeó con cuidado paternal. En segundo lugar, sopló en el hombre su aliento de vida. Nos hizo para que fuéramos diferentes. Y número 2, sopló en nosotros su propio aliento. Así nos hizo diferentes. Nos hizo a su imagen y semejanza. Esto debe influir en toda la humanidad, pero en nosotros en particular como varones también. Portadores de la imagen de Dios. Ahora, eso es el quiénes somos. Ahora viene el dónde nos puso Dios. Y ahora, según el versículo 8 que también hemos leído, Dios pone al hombre en el huerto, lo forma y lo pone en el huerto. ¿Por qué lo pone en el huerto? Justamente para que ahí sea conforme fue hecho. En el huerto tiene que dar la imagen de Dios frente a lo creado. Es decir, que el hombre no ha sido hecho para estar fuera del huerto, sino en el huerto. El hombre ha sido hecho para dar la imagen de Dios relacionándose con su esposa, con sus hijos, con lo creado y con Dios. La desconexión que hay entre padres e hijos. Hay una desconexión porque a veces el padre trabaja mucho o por su misma, diríamos así, falta de capacidad de relación emocional,
no logra entablar una relación con su hijo y no logra hacerlo crecer, no lo puede cultivar, ¿no? A veces eso lo dejamos para la esposa, que cultive a los hijos, y los hombres no entramos tanto en esa tarea, ¿no? de cultivarlos, ¿no? Y hablo desde mi propia realidad, no me es fácil relacionarme con mis hijos y cultivarlos, ¿no? Cuidarlos me es más fácil, pero cultivarlos me es más difícil. Por eso, ser hombre involucra cómo soy como papá, como esposo, como siervo de Dios. Y podríamos aún ampliar un poco el círculo. Ser hombre involucra cómo soy en la iglesia, cómo me comporto en la iglesia, cómo me relaciono en la iglesia. Vamos a darnos cuenta más de cómo se cumple esto en la iglesia y en la sociedad a medida que avanzamos en el capítulo. Bien, y el tercer punto sería, porque ya hemos visto quiénes somos, dónde nos puso Dios y ahora qué somos. Y el autor aquí también, revisando los versículos de Génesis, indica que fuimos creados para ser señores y siervos en el huerto. Si bien hemos sido puestos en el huerto, hemos sido puestos para ser señores y siervos. Las dos cosas, ¿no? Y el hombre es cabeza de la mujer y tiene una posición de liderazgo y de dirección, pero es siervo. El hombre no está para decirle a la mujer qué hacer y tratarla como un objeto, sino el hombre está puesto para servir a la mujer. Por eso, como esposos, pues estamos listos a morir por nuestra mujer. Como Cristo también dio su vida por la iglesia. Y ese es el mayor servicio. Hemos sido puestos en el huerto para ser señores y siervos. Y producir fruto, extendiendo la gloria de Dios por toda la tierra. En cuanto a ser señores, Adán manifiesta esto en Génesis 1 poniéndole nombre a todas las criaturas. Génesis 2 también le pone nombre a su esposa, lo que habla de una posición de liderazgo. Es señor en el huerto, pero también protector de todo lo creado, protegiendo la creación y dándole la gloria a Dios así. Bien, llegando a estos 3 puntos, llegamos al último. Entonces, ¿cómo ser hombres? ¿Cómo ser aquello que Dios creó y puso en el huerto? Y aquí entonces se hace más fácil de memorizar porque solo se convierte en 2 características del mandato masculino. ¿Qué es un hombre o qué debe hacer el hombre? Cumplir el mandato que Dios ha dado. Y ese mandato masculino tiene 2 características o 2 componentes. Todo hombre que cumple su función como hombre va a hacer 2 cosas: cultivar y cuidar. Cultivar y cuidar. Eso lo vamos a encontrar en Génesis 2:15. Ahí avanzamos un poco más de lo que hemos leído y Génesis 2:15 dice: el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Cultivar y cuidar. Y lo que la Biblia nos muestra se le llama el mandato masculino. Y en realidad nos facilita la comprensión de lo que debemos hacer como varones. Pues en el huerto, aplicando a familia, esposa, paternidad, hijos, iglesia o sociedad, lo que debemos hacer nosotros es cultivar y cuidar. Cultivar es trabajar para hacer crecer las cosas. Ahora apliquémoslo así nada más a la idea de nuestra relación con nuestra esposa o nuestros hijos. Trabajar para hacer crecer las cosas. Simplifica, ¿no? La iglesia, cultivarla, trabajar para hacer
crecer las cosas. La sociedad también, trabajar para hacer crecer las cosas. Cuidar implica proteger y sostener el progreso ya obtenido. Interesante, ¿no? Proteger y cuidar el progreso ya obtenido. Igual, apliquémoslo a las relaciones dentro del huerto, con la esposa, los hijos, la iglesia, la sociedad. Y quisiera agregar algo más que el autor también lo va a agregar en un capítulo: los amigos. Cultivar, cuidar las amistades. Generalmente vemos amistades, ¿no?, entre los varones que no cultivan algo, ¿no? Parece que solo están rascando la tierra, ¿no? Y ocurre esto muchas veces en las iglesias, ¿no? Amistades entre varones, pero que solo sirven para pasar el tiempo y divertirse, pero no crecen nada. No es que la amistad no crezca, se mantiene durante el tiempo, pero ambos varones no crecen, no mejoran. Y creo que es algo de lo que sufre el varón, ¿no? No llega a cultivar a su amigo. Pero sí se da dentro de la iglesia también amistades tan bellas en los que el amigo cultiva a su amigo y se cuidan y se ve el crecimiento mutuo. Y eso es algo que desearía ver abundantemente dentro de la iglesia. Debería ser, si es que tenemos el mandato masculino con claridad. ¿Cuál es el mandato masculino? Cultivar y cuidar. Simplificado. Y ambos se van a entrelazar, si nos damos cuenta, ¿no? Porque cuidar y cultivar tienen que ver el uno con el otro, pero son diferentes también. Porque a cultivar, por ejemplo, le podemos cambiar por el verbo de atender, pero a cuidar también. Por lo tanto, son verbos que se van a entrelazar, pero cada uno también puede verse de manera diferente. Los hombres entonces, y esto llega como una conclusión, los hombres han de entrar en el mundo que Dios ha hecho como aquello que Él nos creó para ser señores y siervos bajo la autoridad de Dios, para que así podamos cumplir nuestro mandato. 2 puntos: cultivar y cuidar. Entramos entonces en el mundo que Dios creó para que seamos señores y siervos bajo la autoridad de Dios, para que así podamos cumplir con nuestro mandato, que es cultivar y cuidar. Aquel que hace eso está siguiendo lo que la palabra dice que debe hacer el hombre. Aquel que no hace eso, entonces está fuera de lo que es el verdadero hombre, por lo que la palabra indica. No estaría cumpliendo lo que el verdadero hombre debe hacer. Actualmente, por ejemplo, se impulsa a vivir aventuras salvajes y egocéntricas para poder descubrir nuestro lado masculino. Y hermanos, aquí hay que tener cuidado. No está mal hacer empresa y entrar en diferentes proyectos, no está mal. Pero si pensamos que así vamos a descubrir nuestra identidad, nos equivocamos. Llega la crisis de los 40, ¿verdad? Y algunos dicen, pues, a la crisis de los 40 se le llama crisis porque uno empieza a evaluar su vida y se da cuenta que no ha sido un verdadero hombre. Y entonces busca ser un verdadero hombre, y algunos pues sacan los pies del plato, buscan otra mujer pensando que eso los hará hombre, hallarán una identidad en esa aventura salvaje que viven. O a veces empiezan a emprender empresas o diferentes proyectos pensando que eso los va a llevar a ser verdaderos hombres, cosa que sienten que no han logrado. Cuando en realidad la verdadera hombría, el ser hombre de verdad, es cumplir el mandato masculino, que es cultivar y cuidar. La aventura real, entonces, la aventura real comienza con el descubrimiento y obediencia al mandato masculino. La aventura real comienza ahí. Entonces el autor nos anima a empezar el desarrollo de este libro, que se pueda hacer curso. Ahora, en general en la iglesia y también en mí, sí ha despertado
una emoción el saber que se puede entrar en el estudio de realmente lo que Dios mandó al hombre a hacer. ¿Y qué sucederá si es que descubriéndolo lo vivimos? Por fin, lo que tanto habíamos buscado, ser lo que debo ser, hallar mi verdadera identidad como hombre, que no se basa en cosas que jamás cumpliré porque nunca creceré a 1,80 m, o ganaré musculatura, o nunca lograré la empresa, o nunca tendré mujeres, o muchos hijos. No, puedo lograr ser lo que soy como hombre si es que cumplo el mandato masculino, y quiero cumplirlo. Y yo creo que dentro del cuidar y el labrar, ¿no es cierto?, el huerto, está también estar atento al aspecto espiritual, la influencia de Satanás que va a atentar contra ese cuidado que yo quiero. Algo va a ser, porque todo iba bien mientras no hubo intervención del enemigo, y que nosotros también tenemos que prepararnos y ver en la experiencia. Yo comparto mucho con algunos hermanos mi experiencia de lo vivido, porque nunca lo pensé que iba a llegar a eso, pero yo creo que tanto el labrar como el cuidar, también el estar preparado como guía de la familia, porque de alguna forma va a llegar el enemigo a tratar de destruir nuestro huerto. Eso. Sí, lo vemos en el capítulo 3 de Génesis. Es decir, siempre va a venir el peligro externo para destruir lo que estamos llamados a cuidar. Y dentro de la familia, desde siempre hay que cuidarla, ¿no? Y lindo saber pues que cuando uno llega a Cristo, Dios pone eso en el corazón de cuidar y cultivar a la familia, ¿no? Uno quiere que lleguen a la verdad, que crezcan en la verdad, y uno empieza a cuidar de las mentiras también, y no solo el diablo, sino la misma sociedad. O aún vigilar nuestro propio corazón, porque aún de nuestro propio corazón pueden salir dardos hacia nuestra familia, ¿no? Entonces es estar preparados, como dice hermano, estar atentos, ¿no? Velad y orad, ¿no? Sí, siempre. Gracias. A nivel de enseñanza media, por ejemplo, de ocho amiguitos de mi niña, más de la mitad del tema de indefinición sexual. Y, o sea, a mí me acongoja bastante porque es más de lo que uno cree, es mucho más. Entonces uno, como vive, está en un ambiente, cristiano, piensa que uno no está pasando eso afuera, pero la realidad es fuerte, es más de lo que uno mucho cree. Y yo, de repente me iban diciendo este niñito, esta otra persona, esta otra, y uno empieza a quedar pasmado. O sea, ¿cómo ha sido la sociedad y cómo ha estado labrando, la sociedad, el enemigo afuera? Y el común no lo va viendo, pero esa corriente está trabajando. Entonces Dios tenga misericordia y este huerto, la cristiandad, lo defienda. En el orar, comunicarse, y en la familia. Sí, hermano, y por ejemplo, ¿qué debemos hacer? Exactamente. Si estamos llamados como varones a cultivar y cuidar, no a ir y atacar y destruir, ¿no? Sino cultivar y cuidar. Primero con los hijos que tenemos, ¿no? Pienso en mis 2 hijos, yo tengo que cultivar en ellos la verdad, ¿no? Amor por Dios, piedad, ¿no? Amor por el prójimo, y debo cuidarlos cuando lleguen mentiras, si son del colegio o de lo que ven en películas, en series o de sus amigos, cuidarlos y llevarlos nuevamente a la verdad, ¿no? Enseñarles que es mentira, que es cierto. De esa manera cumplo mi función como varón de cultivar y cuidar a mis hijos. Pero ¿cómo lo hacemos en la sociedad? Y ahí yo pienso, por ejemplo, en la labor del pastor, de ir y cultivar, brindando la verdad continuamente, en los lugares en donde se necesita, que a veces pues son difíciles de llegar, pero Dios ha dado la gracia de poder estar ahí
y poder exponer la verdad del Señor. Y así se va cultivando. Lamentablemente, y es lo que sabemos por la palabra, llegarán tiempos en los cuales más bien la maldad crecerá. ¿Eso entonces debemos de cruzarnos de brazos? No, debemos seguir cultivando y cuidando. Tenemos que cumplir el mandato, aunque los tiempos se pongan difíciles, ¿no? Así que vale entender bien estos temas de masculinidad bíblica, teológica y con profundidad para poder enfrentar los tiempos que vienen, sus hijos, sus nietos, y etcétera. Primero, los hijos tenemos el compromiso a costa de oración y siembra de traerlos acá. Y de alguna forma, con el Espíritu de Dios, con nuestra oración perseverante y nuestro fervor, hay que seguir orando por los hijos. Nuestra responsabilidad no muere, no termina, porque ya son casados, siempre surgen otras problemáticas, otras realidades, y ahí hay que estar transmitiendo la fe hasta la 4ª generación. Mi Dios, ayúdanos a obedecerte en las cosas concretas, en aquello que podemos llevar a cabo, como es, por ejemplo, este momento de reunirnos, de religarnos contigo y de orar juntos. Ayúdanos, Padre Celestial, entonces, a continuar orando por nuestros hijos, por nuestras hijas, y no claudicar, porque si bien no podemos tener el alcance ni las capacidades para protegerles a ellos, Señor, físicamente, intelectualmente, en fin, pero podemos hacerlo a través de la oración. Muchas gracias porque nos permites hacerlo aquí y entre nuestros hermanos y en la comunidad. Te doy gracias por la vida de cada uno de ellos y también por las vidas de aquellas familias que representan, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Una razón de vivir en medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo. Iglesia Encuentro con Dios presentó TV Encuentro, un refrigerio a su corazón. Y ahora